nuevamente invitarlos a que continuemos con nuestra cadena de oración. Estamos orando por Colombia, estamos orando por todas las naciones del mundo, por usted, por su familia. Así que permanezcamos unidos. Colombia necesita en estos momentos de esa oración, de que permanezcamos unidos, unánimes, juntos en esa cadena de oración que tenemos hace aproximadamente 2 años y medio ya, y que son 24 horas de amor por su vida, por la vida de su familia, por su ciudad, por Colombia y por las naciones del mundo. Escoja su horario y escríbanos diciendo que está unido a nuestra cadena de oración. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, porque nos das una oportunidad maravillosa de continuar disfrutando de tu amor, porque podemos de esta manera unirnos a ti en este nuevo día, en este nuevo amanecer maravilloso que tú has puesto para nosotros. Gracias por cada una de esas cosas que tú haces en nuestras vidas, porque sé que tú eres el único que puedes hacerlo, tú eres el único que puedes cambiar nuestra vida y transformarla y hacer de nosotros personas nuevas, criaturas nuevas, conforme a lo que está escrito en tu palabra. Y habiendo enviado a tu Hijo Cristo Jesús en nuestro rescate. A ti, Señor Jesucristo, te damos gracias igualmente por tu obra maravillosa en la cruz, porque a través de ella nos has reconciliado con el Padre, has perdonado nuestros pecados y nos has dado una nueva vida. Gracias por enseñarnos tu palabra y por ser obediente y enseñarnos la obediencia de una manera especial. Te bendecimos, te alabamos, exaltamos tu nombre, oh Señor. A ti la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Delante de ti se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias por darnos sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, para poder entender el discernimiento de tu palabra, para poder guardarlo en nuestro corazón y de esta manera poder ponerlo por obra en nuestras vidas. Inunda cada lugar de aquellos que están conectados con tu presencia. Inunda este lugar, fortalécenos, Señor, y continúa con nosotros el resto del día y de la semana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en esta mañana, por estar con nosotros, por querer conocer más de la palabra de Dios, porque de esta manera estamos avanzando en lo que Dios quiere, en el conocimiento suyo. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Pastora, muy buenos días, bienvenida. Pastor, muy buenos días, iglesia, muy buenos días. De verdad que vamos avanzando espiritualmente de una manera poderosa. Tenemos que seguir caminando en la palabra del Señor, porque ciertamente los tiempos son muy difíciles y cada día vemos cómo las circunstancias se cierran más y cómo aprietan más estos momentos difíciles para Colombia y para el universo. Así que
hoy vamos a entrar en algo hermoso para poder determinar, para poder reflexionar y entender qué iglesia es usted y soy yo. Cada persona que ha nacido de nuevo es la iglesia del Señor. Es iglesia que podemos ser iglesia de Dios o una mazmorra de Satanás. Entonces, una sinagoga de Satanás, un lugar donde Satanás lo llena. Cualquiera de las dos podemos ser, pero el Señor nos está enseñando y nos está dando las pautas para entender su palabra de una manera especial, de una manera espiritual maravillosa. Bienvenidos en esta mañana. Bueno, muy bien, estamos hablando entonces acerca de lo que es la iglesia. Y yo creo que ya al día de hoy tenemos ya más claridad acerca de lo que es la iglesia, de lo que conforma la iglesia y quiénes somos nosotros realmente como iglesia. Decíamos que es a través de la palabra de Dios que se purifica la iglesia. De esa manera podemos entender que Dios quiere lavarla, limpiarla, apartarla, santificarla. Iglesia en griego, porque la palabra es de origen griego, eclesía viene de la palabra eclesía, significa llamados. Eso quiere decir la palabra iglesia. Entonces nosotros somos los llamados del Señor y nos estamos purificando a través de lavarnos con la verdad, con la palabra de Dios. De esta manera entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a fin de que podamos presentarnos delante de Dios como una iglesia sin mancha y sin arruga. Ese es el objetivo final, presentarnos delante de Él como una iglesia sin mancha y sin arruga. Estamos estudiando entonces esta parte y decíamos ayer cómo el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos quién es Él. Y Pedro responde que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y de esta manera el Señor reafirma a Pedro y le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esa revelación que el Señor le ha dado a Pedro, se va a edificar la iglesia del Señor Jesucristo. La revelación es que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es la roca fundamental en la cual se va a crear y a construir la iglesia del Señor. Y estamos viendo cómo igualmente dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pastor, aquí tenemos que entender algo maravilloso que el Señor siempre nos ha dejado en su palabra. La palabra de Dios está llena de misterios y secretos y tenemos que buscar la revelación de ellos. Dice allí, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia del Señor, contra quien es iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades son las puertas del infierno. Sí, pastora, yo quiero antes de entrar en eso, definir por qué el Señor habla de puertas en ese momento. En la antigüedad, en esa época en que existía el pueblo de Israel y que caminó, y en la época en que se desarrolló, y en el Antiguo Testamento y todo esto, las ciudades se construían amuralladas. ¿Para qué? Para defenderse del enemigo. Y las puertas de la ciudad se construían de tal manera, la puerta era la entrada y la salida de la ciudad. Y la puerta determinaba la capacidad de poder que tenía esa ciudad. Si las puertas eran cuando atacaban a una ciudad, lo primero que atacaban era justamente las puertas de la ciudad. Y las puertas determinaban el poder que tenía la ciudad.
si las puertas eran difíciles de derribar, el poder de esa ciudad era muy grande. Entonces, el Señor está diciendo que las puertas del Hades, o sea, el poder de la muerte, porque las puertas del Hades, usted lo estaba diciendo, pastora, es el infierno. Es la autoridad que tiene Satanás en ese lugar, es cuánto poder tiene, cuánto dominio tiene Satanás sobre una persona. Entonces, cuando el Señor dice, y allí es algo, es una afirmación, dice, y las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Las puertas, o sea, el poder de Satanás no prevalecerá contra quien es iglesia de Dios. Por eso vemos hoy la iglesia tan pobre, la iglesia tan sin poder, porque la gente no se preocupa por consumirse en la Biblia, la gente no se preocupa por entender cuál es el mensaje que Dios quiere darnos, qué es lo que Dios nos está revelando, qué es esto, qué es la puerta, qué será esto, qué significado tiene. Entonces, cuando el Señor dice que las puertas del Hades o las puertas del infierno o las puertas de la muerte no prevalecerán sobre la iglesia, quiere decir que es el dominio de Satanás. La persona que es iglesia de Dios, el infierno no prevalece sobre ella. El dominio de Satanás no está sobre ella, porque la puerta determina, como dice el pastor, el poder en ese tiempo, el poder de una ciudad, pero la puerta espiritual aquí determina el poder que Satanás tiene sobre la persona. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia de Dios. Todo el poder de Dios está en la persona que es iglesia. Por tanto, Satanás no puede pasar, no puede entrar, porque la persona está lavada, está limpia, ha sido separada por la palabra de Dios, por Cristo mismo, por la sangre preciosa de Jesús. Entonces no es fácil y el Satanás no tiene dominio sobre la persona, el infierno no predomina sobre la persona. Tenemos que entender estas cosas para saber, porque no todo el que va a una congregación es iglesia de Dios. Decimos que la gran mayoría simplemente son simpatizantes, seguidores del Señor, se sientan en cualquier lugar. Por eso los que no son iglesia van de congregación en congregación, hablando, murmurando, criticando, haciendo daño y no aprenden. ¿Por qué? Porque no son iglesia, no han nacido de nuevo, no se han encontrado con el Señor, simplemente buscan una congregación donde esconderse temporalmente. Y por eso van de lugar en lugar porque les da igual, se acomodan en cualquier lugar y cuando salen de un lado quieren llevarse la congregación y quieren destruirla, hablan mal del pastor, hablan mal de todo. O sea, una persona que es iglesia de Dios no puede estar en estas condiciones. ¿Por qué? Porque no es de Dios, porque la persona que hace esto, las puertas del infierno, el dominio de Satanás está sobre ella. Pastora, decíamos el día de ayer que la revelación y ancla a la persona a la palabra de Dios. Y esta revelación y esta ancla de la persona tiene que darle una identidad de iglesia a la persona. Claro. Entonces la persona tiene que tener, pastora, tiene que tener identidad, tiene que identificarse, primero que todo, con la iglesia del Señor. Y en segundo término, tiene que identificarse con su congregación. No se trata de en cuál iglesia tienes mejor orquesta, o en cuál iglesia tiene mejor banda, o en cuál iglesia tienen el mejor equipo de danzas para el Señor. Esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está fundamentada en su palabra y en el Señor Jesucristo. Esa es la roca en la cual se construye la iglesia, es el Señor Jesucristo. Así que no es todo lo demás, tampoco es el nombre de la congregación. Algunas congregaciones han adquirido cierta fama y entonces la gente se enorgullece, si podemos decir de esta manera,
de pertenecer a esa congregación. Yo pertenezco, bueno, a tal congregación, no quiero nombrar a ninguna, y la gente se llena de eso y cree que por pertenecer a esa congregación todo ya está hecho. Pero Y no se llenan de amor de pertenecer a la iglesia del Señor. No se preocupan por ser iglesia del Señor. Qué tremendo, pastor. justamente es eso. Entonces, nuestra preocupación es que usted sea iglesia y que usted pertenezca a la iglesia de Cristo. Que usted crezca en el conocimiento de su palabra. ¿Por qué? Dice justamente la palabra de Dios que tenemos que crecer en el conocimiento de su palabra porque la iglesia está siendo lavada continuamente con la palabra de Dios. Continuamente está siendo lavada con la palabra de Dios. Entonces no es ni son otro tipo de actividades lo que hace que usted sea una iglesia. Lo que hace que usted sea una iglesia es la forma como usted crezca espiritualmente en el conocimiento del Señor Jesucristo y de su palabra. Tenemos que entender esa parte y tenemos que entender que la muerte no pudo contener al Señor Jesucristo. Entonces vamos entendiendo en la medida que vamos conociendo la palabra de Dios que la muerte no predominó sobre la vida del Señor Jesucristo, porque justamente Él vino a rescatarnos. Él vino a ejercer sobre nosotros libertad y Él nos rescató. Tenemos que recordar que desde la caída el mundo está bajo el poder de Satanás, o sea, está bajo la influencia de las puertas del Hades. ¿Por qué? Porque estamos en el reino de Satanás. Entonces, en esa medida nosotros tenemos que comprender que el Señor Jesucristo vino a librarnos de esa oscuridad, de esa muerte y de arrancarnos del reino de Satanás, que es el reino de la oscuridad, que es el reino de la muerte, al reino de la vida y al reino de la luz. Y pastor, si no somos conscientes de esto, si no recibimos la revelación que recibió Pedro de quién es Cristo, pues vamos a permanecer en esa oscuridad y en esas tinieblas y las puertas del infierno, la autoridad de Satanás prevalece sobre la persona aún estando dentro de una congregación, porque las congregaciones no salvan. El que usted cargue la Biblia no salva, el que usted lea la Biblia no salva, el que usted se la sepa de memoria no salva, porque lo que salva es el Señor Jesucristo revelado a usted. Esa palabra maravillosa, la verdad de Dios, tiene que ser revelada a usted para que todo ese infierno, toda esa autoridad de Satanás, toda esa oscuridad y toda esa muerte que está sobre los seres humanos vaya saliendo y vaya siendo el ser humano transformado, vaya cambiando su manera de pensar, su manera de hablar y su manera de actuar. Vaya quitándosele toda esa envidia, vaya quitándosele toda esa maldad que está en usted, producto de la caída. Porque, como decía el pastor, desde la caída, en este siglo malo, el ser humano está en la oscuridad y las tinieblas. Entonces tenemos que las puertas del Hades, del infierno o la autoridad de Satanás no prevalecen, no dominan a la iglesia cuando cuando es la iglesia de Dios, cuando la persona ha recibido la revelación que recibió Pedro de quién es Cristo. Cuando la iglesia, esa es la iglesia genuina, ese es el pueblo de Dios, es la iglesia maravillosa y por la cual Cristo viene, porque es la iglesia transformada, es la persona transformada. Uno a uno vamos siendo, vamos formando la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Pero usted y yo tenemos que haber recibido esta revelación de Cristo, la revelación de la roca, para que sobre esa roca, sobre esa revelación de Cristo, seamos nosotros edificados como iglesia. Si esa revelación no está en usted, usted ha perdido el tiempo. Quizá usted ha sido puesto en el camino, pero no ha recibido la revelación. Entonces,
si no ha recibido la revelación de quién es Cristo, que Cristo es la roca espiritual, Cristo es la roca sobre la cual debe ser edificado cada persona para ser iglesia del Señor. Entonces, por favor, pídanos ayuda, pida la ayuda al Señor, busca al Señor, no se conforme con lo poco que usted tiene, no se conforme con decir que usted es iglesia de Dios, porque ciertamente o bíblicamente usted no lo es. Cuando la persona es iglesia de Dios, el dominio de Satanás no está sobre ella. Cuando la persona es iglesia de Dios, la autoridad de ese Cristo, de esa roca, se desarrolla en la persona. Entonces, Satanás no domina su mente, ni domina sus palabras, ni domina sus pensamientos, ni domina su actuar, porque ese es el valor del testimonio. Por eso el testimonio personal es tan importante. Usted no puede hablar de Dios y tener pensamientos, palabras y acciones del infierno. Usted no puede decir que es cristiano y actuar como actúa Satanás. Usted no puede, o sea, es totalmente contradictorio. El testimonio personal habla de quién tiene dominio sobre la persona, de quién es el que le está guiando. El testimonio personal, porque el testimonio personal son las acciones y las acciones provienen de las palabras y las palabras de lo que hay en su corazón y en su mente. Nosotros los seres humanos tenemos muchos lugares por donde Satanás puede dominarnos. Muchos lugares tenemos, por ahí entra Satanás y empieza el dominio o permanece dominando porque desde la caída estamos bajo el dominio de Satanás. El objetivo del Señor es que nosotros a través de consumirnos en su palabra, de ser realmente conscientes del estado espiritual en que nos encontramos, corramos a ser lavados, como decía el pastor, cada día por la palabra de Dios, a ser consumidos en la palabra de Dios, a hacernos uno con el Espíritu de Dios y no uno con Satanás, porque en nuestra mente podemos ser uno con Satanás. Pastora, el versículo es muy diciente y tiene una gran revelación que todos tenemos que entender. A estas alturas de lo que hemos avanzado y hemos aprendido en estos 3 días, yo estoy seguro que usted ya tiene claro a qué iglesia pertenece. Y el Señor aquí nos estaba diciendo, usted decide a qué iglesia pertenece. Si pertenece a la iglesia de Él, a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, o si pertenece a la sinagoga de Satanás. Y aquí lo está diciendo porque por eso dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la primera vez que el Señor Jesucristo usa esa palabra, usa ese mensaje. Y no solamente eso, sino que nos está diciendo de una vez que vamos a tener una lucha espiritual con el enemigo, con Satanás, porque nos está diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán. Sabemos que las puertas del Hades, ya lo hemos entendido, ya lo tenemos claro que las puertas del Hades son las puertas del infierno. Entonces, desde ya el Señor nos está advirtiendo y está estableciendo que tenemos una lucha y que la lucha que tenemos es la lucha de la que nos habla Efesios capítulo 6, dice que la lucha no es contra sangre y carne, que la lucha que nosotros tenemos es contra principados, contra potestades, contra huestes, contra gobernadores de las tinieblas. Todo eso no es otra cosa que las puertas del Hades. Entonces usted como iglesia va a tener que estar luchando constantemente contra las puertas del Hades. Pero el Señor nos está garantizando y nos está diciendo que esas puertas no van a prevalecer sobre la iglesia. En la medida en que nosotros nos preparemos, nos equipemos con las armas que el Señor nos ha dado y que dice que la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas
en Dios para la destrucción de fortalezas. Y las puertas del Hades son la fortaleza más grande en la cual nosotros tenemos que luchar y tenemos que derribar. Dice, derribando argumentos, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Esas son las armas que el Señor nos ha dado a nosotros, a la iglesia. Por eso tenemos que cada día fortalecernos más en la palabra de Dios, cada día llegar más al conocimiento de la palabra de Dios y de esta manera en que adquirimos ese conocimiento, tenemos las armas para poder derribar al enemigo. Toda autoridad nos fue dada para derribar el enemigo. O sea que no hay disculpa. Nosotros tenemos la autoridad delegada por Dios. Nosotros es la iglesia. La iglesia del Señor. Tenemos la autoridad delegada por el Señor para que Satanás no pueda vencernos. Si Satanás le vence es porque usted está débil espiritualmente, porque usted no ha crecido espiritualmente, porque las armas que Él nos ha dado y la orden que hay y lo que está escrito es que las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia, pastora. Por eso, pastor, el ser humano no tiene excusa. El ser humano no tiene dónde esconderse de Dios. El ser humano, teniendo el conocimiento, adquiriendo el conocimiento de Dios, no tiene excusa para decir, no me enseñaron, no me hablaron, nunca supe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está ahí y la revelación la da el Espíritu Santo. La revelación es algo maravilloso. La revelación son los pensamientos de Dios. La revelación que da el Espíritu Santo no es cualquier cosa. La revelación que da el Espíritu Santo ciertamente son los pensamientos de Dios acerca de su palabra. Son los pensamientos del Señor. Entonces, tenemos que buscar la revelación del Señor. Tenemos que buscar el pensamiento del Señor. Tenemos que pensar con los mismos pensamientos de Dios. Usted no puede ni fue hecho para que venga usted a ser dominado, esclavo de Satanás. Usted fue hecho y diseñado por Dios para que usted se haga uno con el Espíritu de Dios. Y haciéndose uno con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que conoce los pensamientos del Padre, los pensamientos de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos va dando esa revelación, el que nos va mostrando los pensamientos de Dios que están plasmados en su palabra, que están allí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que usted no tiene excusa. Si usted lee la Biblia y no la entiende, usted está muy lejos del Señor. Si a usted le da pereza leer la Biblia, usted está lejos del Señor. Si usted no tiene tiempo, usted está lejos del Señor. Las puertas del Hades están prevaleciendo sobre usted. El dominio de Satanás está prevaleciendo sobre usted. El Señor habla de puertas porque ciertamente siempre es una puerta lo que hay allí. Pastor, yo quiero que vayamos a Génesis 4, versículo 7, para que entendamos un poquito lo que el Señor le habla allí a este personaje. Tenemos que ser conscientes que nuestro estado original no es el mismo que Dios creó. El estado original de nosotros, la condición del ser humano es la naturaleza caída, y esa naturaleza caída siempre nos va a estar llamando, siempre nos va a estar alando, siempre nos va a estar atrayendo. Leamos, pastor, por favor. Dice la palabra de Dios en Génesis 4, versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Tremendo, pastora. Esto es lo que le dice el Señor a Caín. Le dice, pues, ¿cómo así? Y le dice, si haces bien, serás enaltecido. Le hace la pregunta, ¿no? Serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, Satanás está a la puerta. El dominio de Satanás está a la puerta, dice el Señor. Y está a la puerta.
dice, pero con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, somos nosotros los que decidimos. Es usted quien decide. Satanás siempre va a estar a la puerta. El dominio de Satanás siempre va a estar ahí. Por eso el Señor en Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es la misma puerta. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, recuerden que el pastor entra por la puerta, el pastor es Cristo. Él entra por esa puerta del corazón que nosotros la abrimos, pero Satanás entra por la puerta de atrás. Satanás es engañador. Satanás le va a mostrar a usted y le va a proporcionar medios, le va a proporcionar, si usted deja que el pecado se enseñoree en usted, Satanás le va a dar dinero, Satanás le va a dar poder, Satanás le va a dar todo lo que usted le pida, se lo va a dar Satanás para mantenerlo en ese dominio. Satanás le va a colocar odio, resentimiento, amargura. Satanás le va a colocar a usted maldad en su corazón para que usted incremente ese odio y usted se sienta que tiene la razón. Entonces, a la puerta siempre va a estar el pecado, pero el Señor toca la puerta de nuestro corazón para que le dejemos entrar, para darnos esa revelación maravillosa, para que no tengamos que seguir bajo el dominio de Satanás, para que ese pecado y esa oscuridad, esas tinieblas y ese dominio de Satanás no se enseñoree en nosotros, porque usted no es salvo porque esté en una congregación. Usted no es salvo porque cargue la Biblia. Usted no es salvo porque usted nombre el nombre del Señor Jesucristo. Usted no es salvo porque su boca pronuncie versículos bíblicos. Usted no es salvo porque diga aleluya, gloria a Dios, bendecido en victoria y todas esas cosas que son simplemente religiosidad. Usted no es salvo por eso. Examine su corazón, examine su vida. Si el infierno está prevaleciendo sobre usted, aquiete su mente, hágase uno con el Espíritu de Dios, únase al Señor, únase al Espíritu Santo, no deje que las puertas del infierno, no deje que el dominio de Satanás, que la autoridad de Satanás prevalezca sobre usted, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que nosotros decimos sale de nuestro corazón y dice quién está dominando nuestro corazón. Si el corazón está dominado por Satanás, la mente ya ha sido cogida por Satanás. Esa puerta del infierno ha entrado con todo a nuestra vida. Así que mire lo que dice el Señor ahí en Génesis. Dice que el pecado está a la puerta, o sea, siempre va a estar el pecado ahí a la puerta y somos nosotros los que determinamos. Desde la caída, pastor, el pecado está ahí. Y el pecado desafortunadamente reina en el mundo. Y el pecado toma a las personas y va llenando el corazón de las personas. Por eso es necesario nacer de nuevo. Eso dijo el Señor Jesucristo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que confrontemos nuestra vida y que cada día nosotros nos estemos confrontando a esa realidad. ¿Por qué? Porque el pecado siempre va a estar ahí, aquí, por todas partes, aquí, allá. Asediando al ser humano. Asediando en todas partes, porque así es Satanás. Entonces, la decisión, ese nuevo nacimiento es una decisión. Por eso el Señor dice, es necesario nacer de nuevo y es una decisión que cada persona debe tomar. Y en la medida que nosotros avanzamos, pues el infierno no va a tener poder sobre nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para la iglesia del Señor, para los que han nacido de nuevo, para los que han tomado la decisión correcta y en este momento son iglesia del Señor. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme al mundo, los que no andan conforme a la carne. ¿Por qué? Porque es la carne la que le hace a usted
caer, la que tiene dominio sobre su vida para hacerle caer y para caer en pecado. La que Dice, pide que le satisfagan, pastor. exactamente. Los que no andan conforme a la carne, conforme al mundo, conforme a Satanás, sino conforme al Espíritu. Y está esa palabra espíritu con mayúscula, cuando andamos en el Espíritu Santo, cuando mi espíritu ha crecido y anda de la mano del Espíritu Santo. Y dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces tenemos que entender justamente eso, que la muerte no puede retener al Señor Jesucristo. Y si no puede retener al Señor Jesucristo, pues tampoco nos va a poder retener a nosotros si estamos en Cristo. Justamente por eso. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo, la muerte a mí no me va a poder tener, no me va a poder retener. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Entonces, la muerte ya no tiene poder sobre el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo resucitó y triunfante está hoy sentado a la diestra del Padre. Y si Cristo, ese Cristo resucitado, está en mí, entonces la muerte no puede prevalecer en mi vida. La muerte no tiene poder sobre mi vida porque el Señor Jesucristo mora en mí y Él derrotó la muerte. Y recuerden, siempre recordemos que el pecado está a la puerta y que dice el Señor allí que las puertas del Hades no prevalecen sobre su iglesia. O sea, no dominan a quien es iglesia de Dios. Tenemos por eso que cuidar mucho tres cosas de las que solamente se les vamos a nombrar, que es el ego, la mente y el alma. ¿Por qué? Porque Satanás va a estar tocando allí en estas tres cosas que son debilidades del ser humano. El ego es el yo, el ego es la persona misma. Entonces Satanás va a estar tocándolo. Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo en el desierto le dijo, si eres el Hijo de Dios, si en verdad eres el Hijo de Dios, o sea, lo retó y lo retó con palabras de Dios, lo retó a que hiciera cosas, le tocó el ego al Señor, pero el Señor lo rechaza con la palabra de Dios. El Señor siempre, Él era muy consciente porque ciertamente sabía quién era el enemigo y contra quién tenía que luchar. ¿A qué había venido el Señor Jesucristo? Él tenía muy claro esto. Nosotros tenemos que tener claro Satanás va a estar tocando nuestro ego. Satanás va a estar allí tratando de entrar por ese lado del ego, de entrar por la mente. Por eso es tan importante que usted deje de escuchar cosas que provienen del infierno. Los dardos que Satanás envía son muy fuertes y los puede enviar a través de cualquier persona. Le envía dardos para ver si esos dardos entran en usted. Si a través de ese dardo usted abre la puerta y Satanás puede entrar. Entonces, cuando entra Satanás a través de un pensamiento o a través del ego, entra y toma el alma de inmediato. Toma el alma, la satura de todo esto, la envenena, la va matando, la va agobiando y del alma empieza a tomar el cuerpo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado qué escuchamos. Por favor, van a haber muchos ataques y siempre hay muchos ataques y en la medida que usted va creciendo espiritualmente, usted será atacado y será atacado. Los ataques no vienen de afuera, los ataques vienen de los más cercanos. Los ataques vienen de donde usted menos lo cree. ¿Por qué? Porque Satanás usa instrumentos en todas partes para atacarle a usted. Entonces no escuche, cuídese de lo que escuche y si tiene que escuchar por alguna circunstancia, cúbrase con la sangre de Cristo y no deje que ese pensamiento tome forma dentro de su mente.
porque de la mente abarca el alma y lo llena usted de odio, lo llena de resentimiento, lo llena de envidia, lo llena de angustia, lo llena de todas estas cosas por las que Satanás toma el dominio sobre usted. Así que tenemos que estar muy a la expectativa de los dardos de Satanás, por dónde nos está atacando Satanás. Y si somos iglesia de Dios, tenemos que reprender a Satanás. Usted tiene que reprender a Satanás y alejarse de quien es instrumento usado por Satanás. Alejarse. Tenemos la autoridad. El pastor decía que el Señor Jesucristo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Entonces, si usted es iglesia de Dios, usted tiene la autoridad, usted está capacitado por el Espíritu Santo, tiene la autoridad y el respaldo de todo el reino de los cielos para usted reprender a Satanás, para mirar por dónde está entrando Satanás, por dónde le está enviando dardos y reprenderlo en ese momento y alejarse de la situación o de la persona que es instrumento de Satanás para hacerlo caer. Y pastora, que nos quede muy claro sobre qué está construida la iglesia. Ayer decíamos que las edificaciones se construyen sobre las bases y que las bases determinan la calidad del edificio que se va a construir. Es importante en esta región en la que nosotros vivimos aquí en Bucaramanga, Colombia. Nosotros estamos ubicados sobre un nido sísmico, creo que es el segundo nido sísmico del mundo. Aquí tiembla todos los días, a toda hora, que hay cualquier cantidad de temblores. En el día hasta 40 se han registrado y sé que hay registros de mucho más. Sin embargo, por este motivo, las edificaciones tienen que construirse de una manera especial. ¿Para qué? Para que soporten la sismicidad que se presenta en cada momento. Entonces, si esas bases son construidas correctamente, pues los edificios no van a tener ningún problema. Igualmente sucede con nuestra vida. El Señor Jesucristo dice sobre esta roca, sobre Él, sobre esa revelación. Pedro entendió en ese momento que era sobre eso. Entonces, si nosotros vamos a construir sobre Cristo, porque Cristo es la piedra fundamental de la iglesia, si nosotros estamos construyendo sobre Cristo, nada nos va a derribar. Ahora, hay una afirmación del Señor, que va a haber una lucha, espiritual contra Satanás, pero que en la medida en que nosotros estemos bien fundamentados, ningún terremoto va a poder movernos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos fundamentados en Cristo y Cristo venció a Satanás en la cruz. Y si Cristo venció a Satanás en la cruz y nosotros estamos en Cristo, porque eso es lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, entonces si estamos en Cristo, definitivamente también hemos vencido a Satanás. Pero eso tiene usted que fundamentarlo en su vida a través de la palabra, a través del conocimiento. Recordemos lo que les dije al comienzo. ¿Por qué? Porque la iglesia va siendo lavada continuamente en el conocimiento de la palabra de Dios. Y es la sangre preciosa de Cristo la que nos lava, pastor, a través de su palabra. Es la sangre preciosa del Cordero. Todos sabemos del sacrificio de Cristo. Por eso allí el Señor, en el versículo 21 del capítulo 16, el Señor dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor estaba dándole la revelación a Pedro acerca de la roca que es Él, pero la roca tenía que pasar, por lo que Él dice en el versículo 21, ser muerto y resucitado para que esta revelación pudiera ser extendida y para que esta revelación pudiera llegar a todo ser humano que quiere y desea salvarse. Porque a ver, si tenemos sufrimiento sobre la tierra, ni siquiera alcanzamos a imaginarnos el sufrimiento
de la eternidad, el sufrimiento eterno. La Biblia lo dice y nosotros no lo creemos. Nosotros pensamos que simplemente el que muere, listo, murió y ya pasó. No, el que muere, lo que muere es su cuerpo, entrega el vestido de carne, pero la persona continúa. Lo que es el ser espiritual, continúa su paso, se va a un lugar espiritual del que quizá no conoce nada, del que quizá no sabe nada. Se va, ¿a dónde va? ¿A dónde va si no tiene al Señor? ¿A dónde va si no es iglesia de Dios? De nada sirve que una persona pase su vida entera estando sentado en una congregación, dando aleluyas y amenes, que quizá ni siquiera sabe qué es el amén. De nada sirve que lo haga cuando no ha recibido la revelación de Cristo, de quién es Cristo. No ha recibido la revelación de la salvación, no ha recibido la revelación de la palabra de Dios. De nada le sirve, de nada le sirve, porque finalmente se va a encontrar en medio de la oscuridad. Así que no es la congregación la que lo salva a usted, no es el pastor el que lo salva a usted, no es cargar la Biblia la que lo salva a usted, no es leer la Biblia por leerla, no es volverse religioso lo que lo salva a usted lo salva el Señor Jesucristo, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y la revelación de esto en usted a su espíritu, a través del Espíritu Santo, es la que lo salva a usted, es la que le da la entrada al reino de los cielos, es la que hace que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Por tanto, es necesario que corramos a recibir esa revelación, que corramos a sumergirnos en su palabra genuinamente, que reflexionemos si somos iglesia de Dios, iglesia, la iglesia por la que el Señor va a venir, que si somos esa iglesia sin mancha y sin arruga. Ahora, estamos viendo solamente qué es la iglesia. ¿Quién es ¿quiénes iglesia? Somos nosotros? ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia del Señor y necesitamos saber ya cómo somos nosotros realmente para poder presentarnos delante del Señor sin mancha y sin arruga. Es importante determinar, y yo creo que ya a estas alturas usted tiene claro qué clase de iglesia es, a qué iglesia pertenece, porque adicionalmente de eso el Señor le entrega a Pedro las llaves del reino. Las llaves del reino. ¿Y cuáles son las llaves del reino? Señor Jesús. El Señor Jesucristo, el poder del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos salvemos. Porque entrar al reino de los cielos es justamente eso, el poder salvarse. Entonces él ya estaba, desde este momento estaba diciendo cuál era el proceso que íbamos a tener para poder ser salvos, para poder ingresar y para poder ser iglesia del Señor y de esta manera poder entender mi vida. Nosotros queremos que ustedes crezcan de esta manera. Nosotros queremos que ustedes sean una iglesia fuerte, poderosa, como dice el Señor que debemos ser. Nosotros queremos que ustedes lleguen a eso, a ser una iglesia sin mancha y sin arruga, para poder estar delante del Señor y para que el día que nos presentemos delante de Él, pues vamos a estar con las vestiduras correctas, con las vestiduras blancas de lino fino, sin mancha y sin arruga. Y pastor, esa entrada al reino de los cielos no es para después de morir. La entrada al reino de los cielos la tenemos aquí, donde usted tiene la oportunidad como ser humano consciente de decidir, porque todos tomamos una decisión y usted toma una decisión de ser iglesia de Dios o de ser sinagoga de Satanás. Y usted puede ser sinagoga de Satanás y permanecer dentro de una congregación. Entonces esa entrada al reino de los cielos la tenemos desde aquí. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios, la iglesia del Dios vivo, la iglesia del Dios viviente, derriba las puertas de la oscuridad, de las tinieblas, del mal, de la tristeza, de la muerte, de la destrucción, de la enfermedad, de los vicios, de las perversiones. Derriba las puertas del vacío, de la soledad, del pecado, de la culpa, de todo lo que asedia al ser humano, porque el ser humano es alguien que desde la caída quedamos en un estado espiritual terrible. Por eso el Señor
el Señor le duele en su corazón. Cuando dice en Génesis 6 que Él se arrepintió, Él no se arrepintió de crear el ser humano, se arrepintió, le dolió en su corazón en ese momento de ver cómo el ser humano se degeneraba, como el daño que el pecado produce en el ser humano, porque el pecado lleva al ser humano de muerte en muerte cada día, cada momento, de degeneración en degeneración. Usted empieza con un pensamiento y del pensamiento sigue la palabra y de la palabra sigue la acción y de la primera acción sigue la segunda acción en ese mismo pecado y cada día la segunda acción es mayor que la primera y la tercera más grande y la cuarta más grande hasta que usted se consume en ese pecado, en ese vicio o en ese degenere sin darse cuenta porque usted abrió la puerta y usted le parece que todo es normal. Cuando la persona está en la oscuridad, como no tiene visión espiritual, le parece que todo es normal y que no está haciendo nada, que no pasa nada, que en el momento en que desee puede salir de allí. Ese es el engaño de Satanás. Satanás engancha el alma del ser humano. Satanás destruye el alma del ser humano, destruye el cuerpo, destruye la familia, arrastra consigo no solamente una persona, arrastra su familia y su descendencia por 4 generaciones. Entonces no es pequeño ni es poco lo que el pecado hace en el ser humano. Por eso el Señor se dolió en su corazón de ver el daño y la degeneración, de ver lo que el pecado hace en el ser que Dios creó. Por eso tenemos que regresar al Señor y ser conscientes de nuestro estado espiritual, porque el Señor día a día nos está llamando, el Señor día a día está hablándonos, el Señor día a día está revelándonos. No se trata de que usted solamente, como dicen en algunas congregaciones, hizo una oración de fe. Esa oración de fe no existe. Existe el nuevo nacimiento que está en Juan 3. Revise lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 3. Hay que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu si queremos ver primero el reino de los cielos y luego entrar en él. Si usted no es iglesia de Dios, usted no ha entrado en el reino de los cielos y las puertas del infierno prevalecen sobre usted. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que tenemos suficiente claridad. Queremos que ustedes reflexionen sobre su vida, que miren y que decidan. Tenemos siempre que decidir, tenemos siempre que estar ahí. Si Dios se dolió al poco tiempo de haber, de que el hombre hubiese caído, pues ¿cómo será en este momento? Si le dolió lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra y fue destruida porque no encontró personas allí que merecieran vivir. Yo le pregunto, todo lo que hoy sucede a su alrededor, ¿será que Dios no lo va a perdonar así tan sencillo? Necesitamos de su fortaleza, necesitamos que la iglesia del Señor se fortalezca y que permanezcamos unánimes juntos, unidos, orando por usted, por su familia, por su ciudad, por Colombia y por todas las naciones del mundo. Así que llegó el momento de actuar, llegó el momento de que seamos efectivos y la única manera de ser efectivos es creciendo espiritualmente y dejando cada vez desprendiéndonos más del pecado y de la muerte. Bueno, muy bien, quiero invitarles a que continuemos con nuestro ayuno, que se fortalezcan, por favor que se hidraten bien y que ese ayuno sea sincero delante del Señor. Si no ha empezado el ayuno, pues empiece hoy. Tenemos toda una semana, pero por favor hágalo para el Señor, como iglesia del Señor. Estamos fortaleciéndonos. Esto no es otra cosa que fortalecernos en el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, quiero darte muchas gracias por la oportunidad que nos ha dado esta semana, Señor, de poder fortalecernos a través del ayuno.
que atendemos al llamado que tú nos haces, Señor, de ayunar 4 veces al año de una manera especial. Semanalmente lo hacemos, oh Señor, pero ahora queremos atender ese llamado que tú nos haces, Dios, y estar la semana completa en ayuno para fortalecernos, para crecer en el conocimiento de la palabra y de esta manera poder crecer espiritualmente. Gracias por tu obra maravillosa en nuestras vidas. A ti la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Derrama tu bendición sobre tu iglesia, mi Señor. Ensancha, oh Señor, nuestro territorio. Que tu brazo extendido esté sobre cada uno de nosotros y guárdanos del mal. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en esta mañana. Queremos invitarles para que nos acompañen igualmente el día de mañana, jueves, a las 5 de la mañana. Muchísimas gracias. Mañana jueves, mañana es 5 de la mañana y tenemos también culto de adoración presencial. Mañana vamos a hacer una adoración espectacular para el Señor. Queremos invitarle para que nos acompañen presencialmente en nuestra sede principal de la calle 41 2052. Calle 41 2052. Y mañana a las 7 de la noche y a las 5 de la mañana nuestra transmisión en directo por este medio. Muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga.